La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados y agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles. Por supuesto, nuestras líneas telefónicas están abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través del correo electrónico victor@desvelado.com. Bueno, esta noche tenemos un invitado muy especial. Y por supuesto agradecemos muchísimo la traducción de Elsie que está con nosotros. Elsie, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Gracias por estar aquí. No, gracias por acompañarnos y ayudarnos en la traducción. Y precisamente hoy tenemos, él es ingeniero eléctrico retirado, con maestría en finanzas, ha trabajado en el desarrollo de programación y hardware para compañías aquí en los Estados Unidos y es autor de 4 libros, entre ellos un libro muy interesante que se llama El futuro del dios Amón. Y le queremos dar la bienvenida en esta noche al autor de este libro, el señor Nicholas Guinex. Está con nosotros vía telefónica. Nicholas, bienvenido al programa de Los Desvelados. Nicholas, welcome to our program, Los Desvelados. Well, hello. I'm very happy to be on your show. It gives me a good opportunity to speak to many people about what I have written about God. Muchas gracias, Víctor. Estoy aquí muy contento de estar con tu gente y gracias por darme la oportunidad de hablar de mi libro que he escrito sobre Dios. Tuve la oportunidad de recibir la información precisamente de su libro, Nicholas, El futuro del dios Amón. Y se me hizo muy interesante la información que usted comparte en este libro. Nicholas, I had the opportunity to read about the book that you've written, The Future of God, Amen. And, I would like you to tell us a little bit about the book. The book is a historical novel. And the way that came about was when I sat down to write something for my 4 daughters to remember me by. Sí, el libro comenzó como una historia, una novela histórica, ¿no? Y la razón por que lo empecé a escribir fue para que mis 4 hijas tuvieran algo con que recordarme. Uh-huh. The book was written after I retired, and I sat at the computer and started to put down my thoughts. But the more I wrote, I was always on the same topic, which was about how did God first come about in the minds of men. Sí, la idea de escribir el libro se llevó a cabo después de que me jubilé y empecé a escribir solamente mis pensamientos, ¿no? Y una vez que empecé a escribir un poquito, se convirtió un poquito más en una cosa más profunda, ¿no? Sobre lo que es Dios y cómo surgió el Dios. Esa es una de las preguntas que todo mundo tiene, Nicholas, ¿de dónde viene Dios? Y yo creo que una de las preguntas más difíciles de responder. Nicholas, I think the question of where God comes from, is one of the most common questions that we all have. It's probably the most difficult question to answer. I don't believe anybody really knows where God comes from. I have done a lot of reading, and this is what my novel talks about, how mankind first conceived God, where it happened, and how it happened. Sí, Víctor, yo creo que es una de las preguntas más difíciles de contestar y no creo que nadie sepa cómo surgió, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Digamos, relacionarlo, pensar un poquito de cómo el hombre tuvo esta idea, ¿no? De Dios, cómo surgió.
since I was a little boy, I always thought about God, and I wondered where he came from. I was brought up and raised as a Catholic, was baptized, and later confirmed with the middle name Paul. And I'm very proud of that name because St. Paul is one of the great followers of Jesus Christ that really established the Catholic religion. Sí, Víctor, desde que yo era niño tenía esa ansiedad, esas preguntas, ¿no? De saber de dónde había venido Dios, quién era Dios, ¿no? Y pues yo crecí en una familia católica. Después me confirmaron y cuando me confirmaron me dieron el nombre de Pablo, ¿no? Y yo estaba muy orgulloso de ese nombre porque pues Pablo fue uno de los seguidores más fervientes de Jesucristo. Through my life, I've done a lot of reading, and I went not only to Catholic Church, I also went to Protestant, Baptist, Methodist, and I even went to Jewish temples because I wanted to see how other religious leaders taught about God. A través de mi vida, Víctor, yo siempre tuve esa ansiedad de saber de quién era Dios, ¿no? Y entonces yo visitaba muchas de estas otras religiones, ¿no? Visité a los protestantes, leí sobre ellos, los bautistas, los judíos, etcétera, ¿no? Porque a mí me interesaba saber cuál era el concepto que ellos tenían de Dios también. Go ahead. So I listened to many different people in many conversations as we discussed how did God come about. And this question was so strong. I was such a curious man that I read many books by religious scholars. And finally, after I read several books by Egyptologists, I was able to see the big picture and be able to see how mankind conceived the concept of one universal God. A través de mis visitas a estas otras religiones, no siempre teníamos conversaciones con otras personas sobre el concepto de Dios y quién era, ¿no? Y a través del tiempo, pues yo hice mucha lectura sobre esto de gente muy importante en la materia de Dios, hasta que llegué a lo que es el concepto de los egipcios de Dios, ¿no? Eso fue lo que para mí reveló ciertas cosas, ¿no? Cómo ellos trataban ese concepto de Dios. Mm-hmm. What I learned after reading several books by Egyptologists was that they were the first civilization to develop the concept of a soul. Many people wonder, what is the soul and where did it come from? The Egyptians already conceived the idea of a soul. They also believed in a hereafter upon living a righteous life. They living a good life they can after death, joined with their God. And so this was one of the first times that a civilization recorded their ideas and beliefs in stone. Okay. Sí, después de leer muchos libros sobre egipcio y los egiptólogos, ¿no? De que escribían y describían el concepto de Dios, fue una de las primeras civilizaciones que tuvo este concepto muy arraigado, ¿no? Y muy serio. Ellos también creían en el concepto de lo que es el alma. Y esto a mí me causó mucha curiosidad, ¿no? Porque además ellos creían que después de esta vida había otra y que era muy importante llevar una vida muy derecha para poder pasar a la otra vida, ¿no? Este concepto del alma fue una de las primeras ideas que tuvieron los egipcios. Okay. The Egyptians developed this idea of God, and their first very important god was Amen. And Amen was worshipped as far back as 2,000 years before the birth of Jesus Christ. And go ahead, Elsie. Okay, thank you.
Yes, una vez que yo empecé a leer sobre la cultura de los egipcios y sus religiones, me di cuenta que ellos tenían un dios, el dios que le llamaban Amón. Y este dios, el concepto de este dios, estaba allí antes de lo que fue Jesucristo hace 2000 años, ¿no? Entonces, para mí esto se hacía una cosa muy importante. We going to the break y vamos a una pausa y ahorita regresamos para seguir platicando en esta noche con el autor del libro El futuro del dios Amón, Nicolás Guinex, en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Okirok, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche. Una noche muy interesante y precisamente nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. El correo electrónico victor@desvelado.com para que sigan enviando sus mensajes, historias y relatos. Tenemos esta noche, con la ayuda de la traducción de Elsie, autor del libro El futuro del dios Amón, Nicolás Guinex está con nosotros en esta noche. ¿Se encuentran ahí? Nicolás and Elsie, are you there? Yes, we're here. Perfect. Ok, nos estabas mencionando entonces, Nicolás, de que la aparición del dios Amón surgió aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo. Nicholas, you were telling us about, the appearance of this god Amen, that it appeared 2,000 years before Jesus Christ. That is correct. And, it is not only Catholics that say Amen at the end of a prayer, but also Jewish worshippers and even in the Islamic people use the word Amen. Not as frequently, because they believe that their God, Allah, is the only God. So they discourage the use of Amen, but they still say that at the end of a prayer. Víctor, lo que es curioso es que la palabra amén no es solamente es usada por los católicos, y también lo usan los judíos, ¿no? Y también lo usan los de la religión islámica, aunque no les gusta usarlo tanto, ¿no? Pero ellos reconocen de alguna manera que el Dios Alá es el mismo Dios de todos, ¿no? De los católicos y de los judíos, y usan esta palabra cada vez que terminan una de sus oraciones, ¿no? La palabra amén. Eso es cierto, yo no había relacionado la palabra amén con el nombre de Amón, ¿no? En este caso Amón se escribe diferente en español que amén, pero en inglés viene siendo similar. Victor said, that it's curious that he hadn't related, the word amen with the word Amon, which is, I guess, the word of the Egyptian god, right? But, there must be some similarities, at the end of every prayer, that when it's used, they recognize that. That is true. Amen and Amen are just two different pronunciations of the same word. Amen, Aman and Amen was used interchangeably by the Egyptians. Over 13 pharaohs used Amen and Aman in their throne names since the year 2000 BC. Sí, Víctor, son la misma palabra, aunque se pronuncian diferentemente, ¿no? Y son intercambiables en estos idiomas, ¿no? La palabra on y la palabra amén. Y lo han usado por muchos años, ¿no? En la antigüedad, esta misma palabra que se relaciona con un Dios, ¿no? Uh-huh. Now, Amen became very universal because the concept of one God was developed by a pharaoh called Amenhotep IV, and this was around 1375 BC. He was on the throne for 17 years.
Sí, nos dice Nicolás que esta palabra de Amón fue reconocida, ¿no? Porque la persona que tuvo la idea se llamaba Amón, y no puedo pronunciar el otro nombre Sí. egipcio, pero es el número 4, dice, de una dinastía, y esto sucedió como 1375 años antes de Jesucristo, ¿no? Y él reinó por 17 años ahí, así que ese era su nombre, Amón. Ujú. What Amenhotep IV did was he stopped the worship of all the other gods from the other towns and cities in Egypt, and only one God was worshipped, and this was the first beginning of one God, and it was related to the sun, and this God was Amon-Re, which is Re means sun. Ujú. Sí, lo que nos explica que hizo esta persona, Amón el cuarto, ¿no? Fue que él tuvo el concepto de un solo Dios, y él acabó con la idea de muchos dioses que tenían estas otras culturas, ¿no? Él creó el concepto de un solo Dios que se relacionaba con el sol, y le llamaban entonces Amon-Re, ¿no? Como el rey Amón, Sí. que se significaba el sol, El sol Ra, Amon-Ra. Ujú. Amon-Ra. Ujú. Now, Amenhotep IV wrote marvelous, beautiful scripture, and several of his passages or writings are in the book Future of God, Amen. And there he writes how and why Amon-Ra is in fact the universal God. And I will stop at this point. Elsie, go ahead. Yes. Dice que esta persona, Amón, escribió muchos libros, no, muchas escrituras, y en muchos de lo que él escribía, Ujú. hablaba de un Dios, no, un Dios del por qué y el cómo este Dios había sido creado en este concepto, ¿no? Y fue lo que él puso en su libro, Nicolás, muchos de estos escrituras de Amón. Claro. Cómo él explica que llegó al concepto de lo que se conoce como Amon-Ra, ¿no? Eso es lo que él puso en el libro cuando lo escribió, Nicolás. The belief Go ahead. in Amen-Ra was so strong that the pharaohs had to keep out a lot of the we will say Syrian people and Palestinian people that came into Egypt. They were exposed to the beliefs of the Egyptians. And the Egyptians also, in driving these people back into their land in Syria and Palestine, built their own temples and exposed these people to their beliefs in Amen-Ra. Sí, nos cuenta Nicolás que también cuando la época de los faraones hubieron muchas transiciones, muchos cambios de cultura. Muchos sirios, muchos palestinos llegaban, y también los faraones llegaban a sus tierras a reinar, ¿no? A un poco imponer su cultura y sus creencias. Y es así como la creencia de Amon-Ra se transmitió a ellos, ¿no? Porque iban y venían a estas tierras, y también aceptaron el concepto de Amon-Ra. Pues la misma Biblia menciona de que el pueblo de Israel estuvo en Egipto varias generaciones, ¿no? Entonces me imagino que hubo esa adaptación de la cultura egipcia en el pueblo de Israel. It is also said in the Bible, that the Israelites, they moved and they went to this land, and they were also exposed to this idea of a one God. And so that's how probably the concept was also transmitted to them as well.
That is very true, and that is why I wrote the book. Very few people know the history of ancient Egypt and how they had a great influence on the development of the Judaic, Christian, and Islamic religions. Sí, es por eso que yo escribí este libro, ¿no? Porque muy poca gente tal vez sabe la influencia de Egipto a otras culturas, ¿no? Y esta fue una influencia muy fuerte que a lo mejor muchos no saben, y por eso yo escribí el libro, para poderles hacer ver cómo la cultura egipcia, sus conceptos de Dios, fue transmitida a estas otras culturas. Vamos a la pausa, we're going to the break again, vamos rapidísimo al corte y regresamos para seguir platicando en esta noche precisamente con Nicholas Guinness, autor del libro El futuro del dios Amón, en el programa de Los Desvelados. Esto es lo mejor de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, estamos de regreso aquí en el programa de Los Desvelados. Por supuesto, nuestras líneas telefónicas, ustedes ya las conocen aquí en la Unión Americana. Puede usted marcar el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de Twitter o Facebook nos localizan bajo Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, esta noche con nosotros en la traducción Elsie, autor del libro El futuro del dios Amón, Nicholas Guinness, está con nosotros vía telefónica. Nicholas, Elsie, ¿están ahí? We're ready, yes. Perfecto. Muchas de las historias que, por ejemplo, vienen en la Biblia, Nicholas, también se basan en historias de la antigua Mesopotamia, de los antiguos sumerios. ¿La religión egipcia tiene alguna relación con estas culturas antiguas sumerias? Nicholas, a lot of the Bible stories, they also relate to the ancient cultures or civilizations of Mesopotamia, and they talk about the Sumerians. So is there a relationship there as well? To some degree, I cannot say. I know that the Sumerians believed in many other gods like Marduk and the Babylonian gods. So how much of the beliefs of the Egyptians transferred into the Mesopotamia, I am not very certain about that. But I do know this, that the Egyptians built many temples in Syria and Palestine before Moses entered Egypt. Before Abraham entered Egypt. Sí, Víctor, mira, yo creo que debe de haber cierta relación, aunque yo no, digamos que yo no estoy muy de acuerdo en que haya demasiada relación, porque los sumerios tenían, junto con los babilonios, tenían unas religiones donde ellos adoraban a muchos dioses, ¿no? Ahora bien, los egipcios tenían muchos templos antes de que Abraham apareciera en todo esto, ¿no? Así que debe de haber cierta relación entre los sumerios, babilonios y los egipcios, pero yo creo que los egipcios tuvieron mucha más influencia hacia los sirios y los palestinos, ¿no? Okay. There are a lot of facts and findings that I was able to research and put into the book, Future of God, Amen. There is so much there that it would be hard to explain much of that on this radio show. But I encourage listeners to read this book, and they will see that even Jesus Christ confirmed what I wrote. Sí, yo hice muchos estudios para escribir el libro, leí mucho y hay mucha información ahí, ¿no? Tanta que no podría describir en un show de radio, ¿no? Pero sí le digo a tu audiencia de que sería importante de que leyeran este libro, ¿no? Porque este libro habla de todo ese estudio que yo hice y de cómo tuvo que ver una transición entre lo que fueron los egipcios hasta la vida de Jesucristo.
En sí la religión egipcia, entonces, Nicolás, lo que expones es de que ellos propusieron y expusieron, propusieron, me imagino que es la palabra correcta, el concepto de un solo Dios. So, in other words, Nicholas, what you're telling us, that it was the Egyptians, that proposed and exposed the idea of a one God concept, correct? Correct. Okay, y este concepto trajo también la creencia en un espíritu, en una vida recta y en una vida después de la muerte. And so this concept followed then, the concept of a spiritual life, a righteous life, and a life after death. Yes, it was the Egyptians who believed in the hereafter and the soul. And this started, many people wonder, how did the concept of a soul develop? And it developed with the Egyptians. Again, this is in the book Future of God, Amen. Sí, así es, Víctor. Fueron los egipcios que propusieron esta idea, ¿no? De un alma, de vida después de la muerte, de una vida recta. Y es lo que yo expongo en este libro, ¿no? Sobre este concepto que hicieron los egipcios, ¿no? Para llevarnos hasta donde estamos ahora. Entonces la idea es de que el judaísmo, el cristianismo y la religión islámica derivan precisamente de la religión egipcia. So then what you're telling us, is that the idea or the concept of religions of Judaism, Christianity, and Islam, they all derive from the Egyptian concept of a God. Very true. And I would like to add that it was Jesus Christ in the book of Revelation written by St. John. It's chapter 3, verse 14. There, Jesus Christ said that Amen is the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Sí, y me gustaría añadir, Víctor, a lo que tú dijiste, que en el libro de Revelaciones, ¿no? En el capítulo 23, verso 14, el apóstol Juan revela, ¿no? Que Jesucristo aceptó la idea de que Amón era realmente el único Dios. Uh-huh. Y de ahí es el común derivador de todas las religiones. So then, this is what we have as the common, denominator, that there is one God for all religions. Yes, the Egyptians were a very intelligent religious people, extremely religious, and they were very truthful. In fact, many of the attributes, such as truth, righteousness, and justice, were the attributes of Amen. Sí, los egipcios eran unas personas muy extremadamente religiosas, ¿no? Y ellos creían mucho en la verdad, la justicia. Y ellos caracterizaban a este Dios, Amón, como un Dios que aceptaba la verdad, la justicia y que era muy derecho. In my book, Future of God, Amen, the priesthood of Aman wrote scripture during the reign of Ramses II. Sí, en mi libro yo expongo, ¿no? Que Amón escribió mucho sobre uno de los del imperio egipcio, ¿no? Que se llamaba Ramses II. Él escribió sobre él. Go ahead, Nicholas. Many passages of this scripture from the priesthood of Aman is in the book, Future of God, Amen, for people to read. And it is marvelous, the level of thought and how articulate the priesthood were. They were very educated people.
Sí, en mi libro yo también expongo, ¿no? Lo que escribió Amón, ¿no? Durante su sacerdocio, ¿no? Y es increíble ver cómo ellos tenían esta religión que era muy seria, ¿no? Ellos eran extremadamente religiosos en esto, y ahí describe él cómo ellos llevaban su vida, ¿no? Y habla en las escrituras sobre este reinado, ¿no? De Ramsés II. The priesthood they were so truthful to themselves that they said that though they believed in God, they also knew that God is unknowable, mysterious, and incomprehensible. Sí, en sus creencias, ¿no? Ellos también escribían, Amón escribía, ¿no? Como Dios tenía muchos atributos, ¿no? Y entre ellos era, por ejemplo, que era una persona o un ser, ¿no? Misteriosa, justa, y que lo sabía todo. Vamos a la pausa nuevamente, Elsie y Nicolás, y regresamos para seguir platicando en esta noche de este tema tan interesante, el origen de Dios, en el programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Así es, entramos de lleno a nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo y en directo desde las montañas rocallosas aquí en el estado de Utah, y por supuesto nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través del correo electrónico victor@desvelado.com. Bueno, esta noche con nosotros tenemos al autor del libro El futuro del dios Amón, Nicolás Guinea, que está con nosotros vía telefónica. En la traducción se encuentra Elsie. Elsie and Nicolás, ¿are you there? Yes. Aquí estamos, Víctor. Ok, perfecto. Entonces, Nicolás, nos estabas mencionando de algunas características de Dios que son muy parecidas también a lo que se enseña actualmente, de las características que tiene el Dios que se enseña ahora actualmente. Nicholas, you were telling us about the personality of this God, which is very similar to what is known about God, actually. Yes, in fact, in the book, I list many of the attributes of Amen. But I also mention throughout the book, and this is very important for your listeners, because the messages were that it was Jesus Christ that I believe gave the greatest command from God. Sí, Víctor, yo en mi libro menciono todos estos atributos de Dios, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es cómo Jesucristo transmitió este mensaje, ¿no? Y recibimos de él un gran mensaje. This command was stated 3 times by Jesus in John's Gospel. And very few people know what that is. It's just simply 3 words. Mm-hmm. And that is, love one another. Sí, en el libro de Juan, ¿no? Jesucristo escribe o dice, ¿no? Juan, que Jesucristo nos dio como un comando, ¿no? Un mandamiento. Un mandamiento, ¿no? Que es muy importante y se menciona 3 veces en este libro de Juan, ¿no? Y que es muy simple, ¿no? Y hay que amarnos los unos a los otros. Throughout the book, I refer to love one another as the Word of God. There is so much written in the Bible, but the most essential command is just that one command. If all people will just follow that one command, this would be a very peaceful, wonderful world. Sí, a través de mi libro, ¿no? Escribo muchas cosas sobre la Biblia y sobre el Dios, ¿no? Pero también a través de mi libro menciono estas palabras que nos dio Jesucristo, que son tan importantes, ¿no?
amarnos los unos a los otros. O sea que todo se podría resumir en este mandamiento, amarse los unos a nosotros. O sea, en eso se resume todo. So, in other words, we can conclude, that, or we can summarize, that everything is related to this command, love one another. Very true. And in fact, in the last chapter of the book, I have many recommendations for the leaders and followers of the three major religions. Sí, y en el último capítulo de mi libro, yo tuve muchas recomendaciones, ¿no? De las personas que son los líderes de las religiones más importantes, ¿no? Me dieron unas recomendaciones. Go ahead, Nicholas. The book emphasizes that the scriptures of the three major religions, they themselves need to be updated and revised, because if one was to read the Quran, for example, there are many abominations that do not belong in Scripture. Sí, por ejemplo, las recomendaciones fueron que en muchos de estos libros, no, como el Corán, la Biblia, hay muchas cosas que ya, digamos, ya están pasadas de moda, ¿no? Y que tendríamos que hacer una nueva revisión de esto para que sea pues más comprensible para los que estamos ahora aquí. Ajá. Go ahead, Nicholas. The book appeals to the major religious leaders of these three religions to accept the challenge to revise their beliefs in the one God and teach the Word of God. Failure to do so may result in a third world war. Y en mi libro no expongo cómo hay muchas cosas que tendríamos que cambiar, ¿no? Y las tres religiones están de acuerdo que deberíamos de cambiar y revisar todo lo que sucedió, hacerlo como más moderno, ¿no? Para que sigamos creyendo en este concepto de un solo Dios. Y si no lo llevamos a cabo, pues sería muy peligroso, ¿no? Para todos, porque podría estallar una tercera guerra mundial. So you see, the book I wrote is a historical novel, but it contains some very important messages. It was my love for all people around the earth, people from different lands, different cultures, and ethnicities. We are all from the same family. And once we learn to love one another, this would be a wonderful world. Sí, Víctor, cuando yo escribí este libro, pues era una novela histórica, ¿no? Pero lo que yo pensaba hacer en esto, porque yo acepto y me gusta y quiero a todas las culturas, a todas las razas, a todas las religiones, ¿no? Era unir esto y hacerlo en un concepto, ¿no? De que hay un solo Dios y que todos deberíamos de trabajar juntos, ¿no? Para que las cosas mejoraran. Desafortunadamente, Nicolás, pues tú sabes que la religión es una de las cosas que más nos separan, ¿no? En el mundo. Y que es difícil vernos como hermanos dentro de los conceptos de las diferentes religiones que tienen hasta su propio Dios, ¿no? Hasta tiene un trademark, el Dios de cada religión. Well, as you well know, Nicholas, sometimes religion is the factor that separates us all. We would all like to love each other and be in agreement, but sometimes even each religion kind of gives their God a brand name, a trademark, and so sometimes that concept is the one that separates us all. You're absolutely correct. What has happened is that the beliefs from the Egyptians in God were written by different people for their own people. The Jewish people wrote scripture called the Torah, and they believe they are the chosen ones. So they wrote scripture for their people. And then the Muslims, Iranians, or shall I say the
those who believe in Islam, they wrote Islam for their people. So there is a different approach to the belief in God where they believe they have the only true religion. Sí, lo que tú has dicho, Víctor, es extremadamente correcto, ¿no? Pero lo que debemos de entender también es, ¿no?, que aunque los egipcios escribieron y tenían el concepto de un solo Dios, cada cultura, cada religión, la arregló un poquito para su gente, ¿no? Por ejemplo, los judíos escribieron el Torah y lo escribieron para su gente, ¿no? Con el concepto de que su gente era el pueblo elegido. Los del Islam también escribieron una religión que estaba hecha para su gente. Así que sí, así fue como se dividió el concepto de un solo Dios, ¿no? Cada quien a lo de su conveniencia. Claro. Go ahead. No, that's fine. I listen. All right. This is why I feel the scriptures of the three major religions need to be updated and unified in this one belief. The differences in the different beliefs, because they are for different people, has caused bigotry between people, hatred, violence, and the killing of innocent people. Sí, por eso yo creo, Víctor, que las escrituras de la Biblia, del Islam, etcétera, deberían de unificarse, ¿no? Porque están tan divididas y eso es lo que crea, pues, el odio y todo lo que es negativo, ¿no? Por eso yo escribí este libro con el concepto de que debemos volver al origen, ¿no?, de un solo Dios y de que todos tenemos que ser unificados por este Dios, ¿no?, y no divididos. Let me go to the break again y regresamos con más de Nicholas Guinex en esta noche, precisamente hablando del futuro del rey Amón, de Dios Amón, en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, estamos de regreso aquí en el programa de Los Desvelados, una noche muy interesante. Agradecemos a todos ustedes también que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través del correo electrónico victor@desvelado.com. Sigan enviando sus mensajes, historias y relatos. Esta noche con nosotros, autor del libro El futuro del dios Amón, Nicholas Guinex está con nosotros, junto con la traducción de Elsie. Are you there, Elsie? Yes. Nicholas? Víctor, yes, we are. Perfect. So, es muy importante entonces, Nicholas, darnos cuenta de que pues en algún momento tenemos que encontrar esa unión entre todos, a pesar de que cada quien enseñe su diferente religión. So, Nicholas, I believe it's very important then, to find out for ourselves, how important it is to find this God, even if we have these divisions of many religions. Uh-huh. Y bueno, me gusta mucho el prefacio que escribiste en el libro, donde haces una invitación tanto para la gente que cree en alguna religión como para los que no creen en ninguna religión, a que lean el libro y la investigación que hiciste para saber el origen de sus religiones y que no buscas que la gente no crea, sino que afirme de dónde viene lo que creen. I believe that is true, and why I wrote it is that when people have an understanding of the past, and that we learn from one generation to the next, we learn how to live together through many thousands of years. And over those years, we developed ways to get along, and that's how we develop moral codes of behavior, and finally a belief in one God. Sí, Víctor, yo también creo que es importante, por ejemplo, comprender el pasado y saber lo que sucedió en el pasado, ¿no? Porque es a través de las generaciones que nosotros nos damos cuenta quiénes fuimos y a dónde vamos, ¿no? Y así aprendemos también
los códigos de comportamiento, ¿no? De cómo debemos comportarnos, porque a través de estas generaciones pasadas hemos sobrevivido y ha sido a través de estos códigos de comportamiento. I would like to express one of the book reviews. There were 4 book reviews that is in front of the book Future of God, Amen. And I would like to read just a little portion of one review because this man, his name is Art Zorka, and he passed away a few weeks ago. Oh. And I want to read what he wrote in commemoration of him. Sí, me parece muy importante lo que escribió la gente sobre mi libro, ¿no? Pero en particular me gustaría leer un poquito de lo que escribió una persona que recientemente se nos murió, y me pareció muy importante, ¿no? Y lo quiero leer como para hacerle memoria a esta persona, que su nombre era Achoka. What he wrote about the book was his position that Judaism, Christianity, and Islam all find their origins in Egypt is not a new one, nor without controversy. However, he supports his arguments with references, maps, and histories, which are quite compelling. Sí, lo que escribió este individuo sobre mi libro, ¿no? Es su posición de lo que él cree, como yo escribí mi libro, ¿no? Y mi libro, lo que él dice de mi libro es que fue como un trabajo donde reunió mucha documentación de estudio, pero con la idea, con el concepto de que hace mucha referencia a varias religiones, ¿no? Pero que aunque hace mucha referencia a estas religiones, todas se unifican a través de su libro y de cómo lo escribió en referencia a lo de Egipto. He went on to say his writing style is smooth and is easy reading for an inquiring mind. Y también él agregó sobre mi manera de escribir, ¿no? Que lo escribo de una manera que se le hace fácil al lector, ¿no? Que puede seguir la idea y que cualquier persona que necesite saber más y quiere saber más a través de mi libro lo puede conseguir porque es muy fácil de leer. And he ends by saying, this book would be a valuable addition to the library of any church, synagogue, or masjid. Any student of history, civilization, and religion would do well to make it required reading. Sí, y también la persona escribió sobre su libro de que este libro sería una formidable adición para cualquier iglesia, para cualquier sinagoga, para cualquier templo, para todas aquellas personas que quieran estudiar sobre la religión. I would like to say that Arthur Zorka was also a very well-known astronomer and author who wrote several books of his own. Y también quisiera agregar, dice Nicolás, que Art Zucker también era un astrónomo y también tenía sus propios libros, ¿no? Era un autor de libros también. Thank you for letting me share that with your audience. Muchas gracias, Víctor, por dejarme decir esto a tu audiencia. No, al contrario, Nicolás, gracias por compartir esta información que es de suma importancia. Yo sé que aquí tendríamos para platicar toda la noche y toda la semana, pero lo importante aquí es de que la gente pueda buscar tu libro y pueda empaparse de esta información y seguir investigando más al respecto. Nicholas, I also want to thank you for being here on the show, and for sharing this information with us. We want to invite people to read your book because it's full of information,
And for anyone that wants to know more about it, this is the book, so thank you for being with us. ¿Cómo pueden adquirir el libro, Nicolás, y estar en contacto contigo o alguna página que tengas en el internet? They can easily reach me through my website because there is a contact the author there. Víctor, pueden contactar la página de web porque allí hay un número donde pueden contactarme a mí. Okay. To access the website, all they need to do is input in the computer www.futureofgodamen.com. Y para llegar a la página, pues lo que tienen que hacer es www.com y poner el nombre del libro, ¿no? futuregodamon.com. And there they will find that I wrote 4 other books. Sí, Víctor, y también si entran a la página de web van a ver otros 4 libros que yo escribí. Pues, si nos lo permites, Nicolás, en un futuro no muy lejano podemos seguir platicando de más de los libros que tienes. Nicholas, we hope that in the future we can talk to you again and you could tell us a little bit more about the books that you've written. I would be delighted to do so. There is another book that I wrote right after this one called Amen, and the subtitle is The Beginning of the Creation of God. And it leaves out much of the history that's in the Future of God, Amen, but I focus more on the ideas and the messages and the themes of the first book. So it's easier to absorb by the reader. Sí, Víctor, muchas gracias. También escribí otro libro que se llama Amón. Y este libro tiene que también ver, con cómo se creó el otro libro, ¿no? Y tiene que ver con la creación de Dios, o sea que es como que le da un seguimiento al libro, ¿no? Claro. Se dio el título ahí. Nicolás, queremos agradecerte muchísimo estar con nosotros en esta noche. Un abrazo y seguimos en comunicación. It has been a pleasure to talk with you, Elsie, and you, Victor. I enjoyed it very much. And who knows, perhaps if your listeners love the book so much, it might be translated into Spanish. Te espero. Víctor, ha sido un placer para mí estar aquí con ustedes también y a través de esta audiencia, si siguen mis libros, a lo mejor en un futuro también se pueden traducir estos libros al español. Y nosotros regresamos con más del programa de Los Desvelados. Esto es lo mejor de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan.